si hay una persona que es apasionada por la historia, por investigar, por revisar papeles, por llenarse de conocimiento de cómo eran esas épocas, esa mujer es Graciela Boschi. Graciela, buen día, ¿cómo estás? Buenos días a todos, a todas. Gracias por invitarme al programa. Comento que yo me llamo Graciela Boschi, soy licenciada en Historia y miembro de la Junta de Estudios Históricos. O sea, mi interés de conocer la historia de nuestra capital fue, desde hace muchos años. Así es. Así que, bueno. Graciela, si nos ubicamos en aquellos años del 1900, 1910, nos vamos a encontrar en lo que ahora es la zona del Bajo, en Sarmiento, Alcorta, San Luis, esas calles que estaban habilitados algunos espacios como casas de tolerancia. Este libro que vos presentás, que habla del mundo prostibulario, está centrado en esa zona, ¿verdad? Según los documentos que yo investigué, la zona principal era la calle San Luis, Pampa, Alcorta y, Ingeniero Guay, que se llamaba en esa época, que es plana ahora, ¿no es cierto? Claro, la que está al lado de la ruta. Sí, esa manzana vendría a ser, estaban todas las casas de tolerancia y los despachos de bebidas, que allí se practicaba la prostitución clandestina, no controlada por el Consejo Municipal. O sea que era todo en ese lugar a partir de 1900 a 1920, que yo soy estudio ese momento de la historia, ¿no es cierto?, de la capital del territorio. Claro, así que entre 1900 y 1920, en esa manzana de San Luis y Pampa, entre Alcorta y la actual Lastra, que es colectora de la ex Ruta 22, en esa manzana estaba más o menos lo que eran estas casas de tolerancia para bebidas, porque también hay que recordar, Graciela, que allí estaba a pocas cuadras, a una cuadra del ferrocarril, a donde paraba también mucha gente, ¿o no? Claro, la intención de estas mujeres de colocar estas casas, fueron varias, ¿no es cierto?, era porque había muchos hombres acá en la zona. 1912 es cuando se inaugura el ferrocarril, pero ya anteriormente ya había hombres trabajando, y como se pensaba en esa época, esa sexualidad que necesitaban descargar estos hombres, la libido, entonces estas mujeres aprovechaban esta ocasión para colocar casas y ser un medio de vida para ellas, ¿no es cierto? Claro, en esa zona también, Graciela, en esa época había hoteles o pensiones para hombres. La mayoría, los hombres eran pensionistas de estas casas, eso Claro. Lo encontré, ellos pernotaban en estas casas, pagando por supuesto su correspondencia. O sea que servía la casa no solamente para los servicios sexuales, sino también era un tipo hospedaje y de baile, mucho baile se daba. Ellos decían diversión, lugares de diversión le llamaban, ¿no? Claro, en muchos casos también, venían con la tropa de ganado, no sé aquí en Neuquén, pero en otros lugares del país, el ferrocarril en esa época se concentraba el ganado que se traía para transporte y allí estaban los troperos o los arrieros, que luego de ya despachar la hacienda quedaban con plata y con ganas de diversión, entonces la tenían ahí, la tenían a mano. Claro, sí, eso es verdad, porque ellos después que cobraban su dinero iban a divertirse a esos lugares. Pero no solamente los troperos, los jornaleros, sino también los peones del dique, cuando se formó en 1910, ellos también venían a este lugar como clientes a pasar la noche con estas mujeres, ¿no es cierto? Y encontré también clientes que venían eran de Cholechuel, o sea, de distintos lugares, que Ajá. venían a hacer negocios a Neuquén
y se quedaban, iban a esos lugares a divertirse, como se decía, ¿no? Graciela, la mentalidad social de esa época la llamaba casas de tolerancia, es decir, se toleraba que el hombre fuera allí y que tuviera, como se dice, esta descarga sexual o estos placeres por fuera de los matrimonios también. Sí, había esta doble moralidad sexual, ¿no es cierto?, donde el hombre sí podía ir a esos lugares, por supuesto que no estaba prohibida la prostitución, pero había que reglamentarla, porque había Claro, muchos miedo, temor a estas enfermedades venéreas. Entonces, ese control, esa reglamentación las obligaba a controlarse por el médico. Entonces, era una seguridad que el hombre tenía para ir a esos lugares, porque ellas tenían una libreta sanitaria, que yo la puse en el libro, es la única que encontré, donde el médico pone la revisa, eran 2 veces por semana, el estado de la mujer, si era sano, enfermo o estaba en problemas. Entonces, esa libreta era una seguridad del hombre. Ahora, no solamente existió esa prostitución controlada, porque había muchos lugares, pero muchos más, vamos a decir, que se practicaba la prostitución clandestina. ¿Qué pasaba? Que las mujeres enfermas, que las echaban directamente de las casas de tolerancia, que se llamaban así tolerancia porque tenían permiso eran toleradas por la municipalidad, el consejo municipal. Entonces estas mujeres enfermas se iban a los despachos de vida a trabajar ahí. claro. Entonces, bueno, eso era el problema también. Claro. Graciela, estas 4 o 5 casas de tolerancia que se encontraban allí en esa manzana del Bajo Neuquino, ¿por quién eran regenteadas? ¿También por mujeres? ¿Eran de acá? ¿Eran Sí, extranjeras? no, era la obligación, según la reglamentación, tenían que ser mujeres mayores de edad, las que regentas, Ajá, para administrar esa casa, y la mayoría que yo encontré son extranjeras. ajá. Hay chilenas, hay paraguayas, hay una española, o sea, mujeres de otros lugares, no. Ahora las prostitutas no eran todas, la mayoría argentina, había 1 o 2 que decían que podían ser francesas, bueno, pero eso es otro, Claro. no se sabe si creer o no, ¿no es cierto? Pero la mayoría de las regentas sí eran extranjeras. Graciela, había alrededor de estas casas de tolerancia mucho movimiento económico, porque la plata que traían los trabajadores, por ejemplo, quedaba allí. Y eso significaba que también volvieran a la municipalidad o al consejo municipal a través de impuestos, del pago de multa. Eran aportantes importantes en cuanto a dinero para lo que fue el nacimiento de la capital. Sí, eso para mí fue lo más importante que encontré, porque el Consejo Municipal, que se creó en 1906, no tenía recursos para nada, y vio la posibilidad de cobrarles altas patentes a estas casas, que eran las patentes más altas, sí, realmente, y era un recurso para las arcas de la municipalidad. Entonces, ya sea por la patente, las multas que le cobraban. Y los concejales, especialmente, porque tengo un documento de Abel Chaneton, cuando era el presidente del Consejo en 1913, que él dice hay que cuidarla a estas casas o a esta actividad, porque son las principales aportadoras a las arcas municipales. Entonces era como que ellos con ese dinero que juntaban, lo destinaban a los servicios públicos. No había nada acá, no había agua, no había gas, no había basura, recolección de basura, entonces había que pagar todo eso, hasta el arreglo de las calles que lo hacían los presos, pero a ellos había que pagarle también. O sea que fue una entrada muy importante para la municipalidad.
Graciela, es muy interesante este punto porque el movimiento económico que se generaba a través de estas casas de tolerancia con la prostitución más o menos legalizada porque había un seguimiento sanitario. Para el municipio, el movimiento económico que ingresaba allí era muy importante, es decir, que esta relación y esta circulación de dinero nos trae una imagen de por qué existían, cómo existían y lo importante que fueron. Sí, importante era mantenerlas Claro, que no, porque aparte había negocios de almacenes de ramos generales, pero no eran tantos para cobrarle, el impuesto no era tan alto en estos lugares, porque según ahí los documentación, ¿no es cierto? Esa era la que más pagaba en las patentes, 500 y algo creo que era en 1906, que eso era pero importantísimo, era un dinero importante, ¿no es cierto? Así que por eso las cuidaban, las resguardaban. Aparte había muchas multas, porque si escapaban, muchas multas, si así no tenían la libreta, o sea, para la revisación tenían que pagar, o sea, que era constantemente pagar, hacer baile había que pagar, o sea, desapuntarse, o sea, para ir a otra casa también había que pagarlo, o sea, que era un dinero impresionante que entraba a la municipalidad, ¿no es cierto? claro. Graciela Boschi, estamos hablando de la ciudad de Neuquén en 1900, 1920, y uno mira alrededor, en la ciudad donde estés, en el lugar donde estés, en la República Argentina, y vas a ver que las raíces de tu ciudad están relacionadas con las casas de prostitución y las casas de juego, porque allí era donde había movimiento económico que sostenía con impuestos, con tasas, etcétera, a los municipios. Luego el movimiento económico pasó por otros lados, se legalizó el juego, se eliminaron las casas de prostitución. Por allí hay otros circuitos económicos hoy que tienen que ver con la industria, con el comercio, con la droga, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de los inicios de nuestras ciudades, Graciela. Sí, por eso, bueno, ahí a partir de 1920, donde yo dejo, o sea, queda la investigación del libro, es donde ya es como que empieza a decaer todo eso, porque ya había muchos negocios que se cobraban, ya la municipalidad o el consejo municipal tenía otros recursos y no Claro. tanto las perseguía. Y no había tantas casas, porque habían muerto varias regentas y se empezaron a cerrar muchas casas. Pero no, a partir de 1920 es como ya no hay tanto. Hasta 1936, que fue la ley de profilaxis antivenérea, que se cerraron todos los prostíbulos Claro. en el país y en Neuquén también. Bueno, pero siguió la prostitución callejera, vendría a ser como se llama ahora, y bueno, y hasta 1944 que se abrieron los prostíbulos en el barrio Gris. Claro, es una historia tan similar, Graciela, a la que hemos leído y hablado con otras investigadores e investigadoras de la Patagonia. Me estoy acordando ahora de Patricia Halvorsen, que hizo Ah, un libro precioso sobre la prostitución en la provincia de Santa Cruz, relacionada con la minería, bueno, con el trabajo de campo, el petróleo, donde también la mayor cantidad de hombres hacía que proliferaran estas casas y además por el ingreso económico para el Estado. claro. Eso fue una de los motivos que me llevó también a escribir el libro, ¿no? Que acá Claro, es el primer libro que existe sobre la historia de la prostitución. ¿Por qué? Yo me preguntaba, todas las provincias tienen una historia de la prostitución y Neuquén fue, bueno, después me enteré que fue básico para los comienzos,
no teníamos una historia de la prostitución. Claro. Entonces, ese es un motivo, uno de los motivos que me llevó, ¿no es cierto?, a escribir el libro, a hacer la investigación primero y a escribir el libro. Esta investigación es el resultado de mi tesis de la licenciatura. Por supuesto, está adaptado a un ensayo histórico, ¿no es cierto? Graciela, bueno, la presentación que estamos anunciando ahora se va a realizar la semana que viene, ¿verdad? Sí, el miércoles 13, ahí en Cultura me presenta en el salón de Alicia Fernández Rego. Ah, claro. No sé, Donde era la sala de encomiendas, el galpón de encomiendas del ferrocarril. sí, volvemos otra vez a los lugares Mirá vos. antiguos, ¿no? Mirá vos lo que es la historia, ¿no? No, es como que atrae, ¿no? Atrae a los lugares donde uno menciona, ¿no es cierto? Claro, en la sala Fernández Rego, donde era el viejo salón de encomiendas, el galpón Ajá. allí del ferrocarril. Y hablaremos del Neuquén de 1900-1920, de a 2 cuadras de ahí, Sí, más o menos. claro. Ahí los empleados del ferrocarril iban. O sea, yo en la primer parte del libro hablo sobre o sea, la situación histórica de Neuquén, cómo se fue dando para insertarse esa actividad, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que lo que más me interesó a mí realmente en el libro fue las múltiples redes relacionales que había entre los sujetos para vincularse, ¿no es cierto?, que se vinculaban por distintas necesidades, para mantener la actividad, para cobrar, o sea, cada uno tenía unos intereses propios, ¿no? Claro, el ingreso económico del Estado, en este caso el Consejo Municipal, etcétera, etcétera. Graciela Boschi, te agradezco muchísimo esta charla. Invitamos a todas las personas, a toda la audiencia, a que el próximo miércoles a las 5 de la tarde puedan llegarse allí a la sala Fernández Rego, que está ahí en la estación de tren, el viejo galpón de encomiendas que está allí. Graciela, un abrazo grande. Gracias a todos, gracias por darme esta oportunidad para expresar realmente lo que yo siento y lo que del libro. No sé, un beso, hasta luego.